más talentosos, fundador de esta banda emblemática que fue La Liga del Sueño y que este año presenta su último disco como solista a nivel nacional. Vamos a estar con Jorge Pelo Madueño. Es por amor que te busco entre la gente. Es por amor porque eres diferente. Y es por amor que nunca voy a dejarte aquí. Es por amor que resistiré por ti. Shalala, shalala. Estamos aquí en Casa Tomada con Pelo Madueño. Buenas noches, Pelo, bienvenido. Gracias. Hola, por ¿cómo estar con estás? nosotros. Buenas noches, encantado de estar aquí. Esta canción que hemos visto, Es por Amor, es una de las canciones incluidas en tu tercer disco como solista, el último disco que has lanzado, que se llama Nivel Nacional. Y hemos visto el video y es un video muy particular, ¿no? Te subiste a una bolichera para hacer ese video. Sí, seguí todas las instrucciones del director del video, que fue quien ideó esta situación. Ajá. Yo leí la canción y él ideó todo este viaje. Es una bolichera, es en Pucusana. En Pucusana. Claro, es toda una producción porque, aunque no está pues, a 200 kilómetros, Claro. organizar todo eso y poder filmar, además desde una bolichera a otra y teniendo las embarcaciones pequeñas, Claro. es creo que una ¿Y de a ti te las cosas más divierte grandes que he grabar hecho. los videos? ¿Te divierte la parte de los videos? Me divierte la parte de los videos porque siempre han sido aventuras especiales, ¿no? Nunca hemos hecho un video con la idea de seguir un formato de repente comercial que puede entrar a alguna cadena o a otra. Hemos dejado muchísima creatividad y hemos convocado directores y artistas que tengan un discurso visual que tenga más que ver con lo que sentimos nosotros mismos con la música, más allá de lo que te decía antes, ¿no? Ahora, lo que se ve en los videos del último disco de Nivel Nacional, es que está muy cuidado el tema de la producción, está muy cuidado el detalle, la calidad de la iluminación, la calidad del video. ¿Tú intervienes en eso también? Hay cosas en las que no intervengo, definitivamente, pero yo creo que también tiene que ver con un tema generacional, Sí. Tiene un tema cultural, que el tema del video creció muchísimo, el control de la imagen, el gusto, se ha multiplicado y creo que eso también influye no solamente en los trabajos de los videoclips, en mucho, ¿no? Tenemos el ojo más entrenado, ¿crees tú? Ahora, todos. Yo creo que sí, es un tema de información también, ¿no? Es como en la música, es como en el cine, creo que se ha abierto, nos hemos abierto un poco al mundo. Ajá. Por lo menos en la primera ventana, ¿no? Pequeña pero significativa y está dando resultados creo que a todo nivel, no solamente el visual, en las artes plásticas, en la música, ¿no? ¿Tú te acuerdas del primer video en el que participaste? ¿Cuál habrá sido? Y yo creo que fue uno que me grabaron sin que me diera cuenta. ¿Sí? Sí. ¿Que salías tocando la batería? Claro, de todas maneras fue tocando batería porque yo pasé pues unos 10 años... Menos de 10, sí, más o menos 8 años tocando batería antes de ponerme a componer y coger la guitarra, ¿no? Y en esos años estuve con algunos grupos que grabamos varios videos. Y en el primero, con la primera banda que toqué, que fue Narcosis en mi adolescencia, sí grababan cosas sin que nos diésemos cuenta, ¿no? Ajá, que eran casi como maquetas, pero visuales. Era una... Eran productos llenos de distorsión y de capas y de el producto de la época también, ¿no? Era como sonábamos y era como nos veíamos, ¿no? Claro. Ahora, este disco, Nivel Nacional,
¿Cuánto tiempo después del segundo disco como solista lo sacas? Mis discos han tardado 4 años. No sé si sea algún tipo de cábala astronómica, astrológica, pero el primero 94, 98 y 2012. ¿No? Claro, después de sacar el último dije, esta es la última vez que me pasa y me está pasando otra vez, ¿no? Está tardando. Pero ese disco sí salió en el 2012. De hecho, la canción que pusiste al inicio es el segundo single que sacamos. Y es curioso porque esa canción yo la hice como un ejercicio de música funcional para radio, ¿no? O sea, mis discos siempre han sido distintos uno del otro, por el momento en el que está. Esta canción me parece un poco más popera que la... Es súper popera, ¿no? En realidad yo dije, quiero hacer un hit. A ver, ¿puedo hacer un tema comercial y puedo hacer un hit? Sí, vamos a divertirnos haciendo un tema así. Lo hice, incluso el coro es súper pegadizo, con la idea de simplemente de desearme y de divertirme. De que suenen las radios. Y de que, sí, pero... sí, que suenen las radios, sí, sobre todo eso, ¿no? Un experimento. Por ejemplo, si el chico de 15 años que tocaba la batería en Narcosis viese este video, ¿qué diría? Bueno, ese chico, ¿dónde estará? El chico, ¿dónde estará? No hay necesidad de retorcer tanto. Creo que el hecho de hacer música te confronta con muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Desde el momento creativo, desde qué es lo que quieres hacer en la música realmente, o sea, a dónde estás dirigiendo, a qué le das importancia, a lo artístico, a lo comercial. ¿Qué es lo que tira de ti, no? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿La melodía? ¿Te gusta contar historias? ¿Qué es lo que te interesa a la hora que compones? He sido totalmente inconsciente para hacer letras. Nunca me he propuesto hablar de una cosa u otra, salvo en este último disco, que es un disco especial porque marca... Cuando volví al Perú después de 8 años de estar en España, estuve aquí, bueno, viviendo 1 año, 2 años, y consecuencia de las cosas que veía y que sentía, decidí hacer un disco con temáticas definidas, y de hablar de cosas que me parecía que había que hablar, ¿no? De alguna manera siempre había una especie de compromiso, si se puede llamar compromiso de alguna manera, pero de conciencia, digamos, ¿no? Más que compromiso, de conciencia sobre hacer que la música no sea, no es para mí un entretenimiento la música, ¿no? Para mí no lo es, es totalmente respetable que sea para la gente, pero para mí no lo es. Y en este momento con este disco sí dije, oye, hay que hacer cosas, porque realmente vi el país un poco caído en muchos oscuro, aspectos. Un poco deprimido. Sí, y con muchos problemas, ¿no? Y este disco tiene muchas canciones hechas que hablan de ciertos temas. En ese sentido, sí le doy importancia a las letras, que es lo que me preguntaba. Y en los discos anteriores quizás he sido mucho más abstracto, más poético. Pero lo primero que hago es la música. Bueno, de hecho musicalizaste a Rimbaud en algún momento. Claro, cogí un poema de Rimbaud, hice la música, la hice, no me acuerdo dónde vivía en ese momento, jamás pensé que se iba a convertir en una canción que le gusta tanto a la gente. Es una canción emblemática, ¿no? Sí, sí. La letra además es brutal, efectivamente, y la música acompaña muy bien esa letra. Tú me decías que este es un disco, no sé si llamarlo temático, pero en el que tú desarrollaste temas que te interesaban. ¿Cuáles son esos temas? Bueno, hay algunas canciones, Calavera Reggaetón, por ejemplo, que la gente me dice, Calavera Reggaetón, ¿qué es un reggaetón? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás haciendo reggaetón? Es simplemente el nombre y apellido de el prototipo corrupto, digamos. Esa canción habla de la corrupción, ¿no? Inspirada por algunas entidades, una que he tenido muy cerca, por cierto, y esa canción habla de la corrupción. Hay otro tema que se llama Nivel Nacional, que habla de la cultura del espectáculo, de la televisión, de la ausencia de la invasión de la cultura del espectáculo sobre todos los espacios de la vida social y casi íntima, ¿no? ¿Tú sientes que es atentatoria esa cultura del espectáculo, que es atentatoria esa corrupción? Es decir, ¿son temas que lo sientes personales? ¿No es solamente una cosa abstracta? Nos tocan todos los días a todos. O sea, el tema es el ciudadano, qué tan dispuesto está a reaccionar frente a eso, qué tan dispuesto está en tener una voz crítica y a tener una actitud, a mi manera, responsable con el hecho de formar una comunidad, ¿no? ¿El arte es para ser crítico, crees tú? Yo creo que es, si no es al 100%, es al 80%, ¿no? También es para
Para entretenerse un poco también, claro. Sí, para entretenerse, pero siempre entretiene a través de entes sensibles, ¿no? Como la belleza o la complicidad o la misma poesía, o sea, lo poético que pueda tener algo, ¿no? Nunca es tan claro y definido como... Me has hablado de la corrupción, me has hablado de otro tema, me has hablado de la cultura del espectáculo, temas mucho más triviales, cotidianos, el amor, por ejemplo. Siempre está el amor, ¿no? Todos los discos está el amor entre líneas en las canciones, ¿no? Yo, o sea, nunca escribo como un baladista, ¿no? Hay una fórmula. Yo creo que es un tema tan amplio y a través del cual puedes contar las cosas de distintos ángulos también, ¿no? En este disco último también está Arena y Blue, que es una balada de amor, ¿no? Le hablas directamente a una chica, a una mujer. Pero no ha sido un tema, nunca ha sido muy como explícito, digamos, para hablar de muchos temas incluso, ¿no? Porque estos temas que estoy tocando ahora quizás han estado antes. ¿Tú crees que es parte, bueno, obviamente lo es, pero ¿en qué medida es parte de tu evolución como ser humano este disco que estamos viendo? Yo te noto a ti, por ejemplo, ahora hemos tenido alguna entrevista antes, mucho más reposado, como mucho más íntimo, mucho más consciente de lo que estás diciendo. No sé si tú sientes lo mismo. Yo siento que estoy pasando por un momento nuevo de todas maneras. Y creo que es producto también, creo que el tema de esto que le sucede a las personas y a los artistas es un tema producto de simplemente por donde has caminado. O sea, al final estamos en procesos, estamos en transformaciones. Para mí el arte es un camino de transformación constante, no es un lugar al que llegar o puesto trivialmente el éxito que debes llegar y tu premio y el reconocimiento. Esa es la muerte del arte más bien, ¿no? No, porque se vive muy bien cuando llegas No, ahí. seguro, pero en la medida que no te reinventas, en la medida que no descubres cosas nuevas, tu carrera se estanca y ese éxito es pasajero, ¿no? Pero eso depende de cada uno. Hay gente que no necesita ese nervio, esa inspiración o esa necesidad. Hay gente que está muy contenta con con una carrera frívola y con éxitos y con premios y con reconocimientos y con fotos. Claro. Es totalmente lícito. Para mí es totalmente lo contrario, ¿no? Y es algo que tengo desde que tengo uso de razón, no es algo que yo he inventado, no es algo que yo me empecine en continuar, en labrar como si fuera una misión artística. Es algo que tengo y que no, más bien a lo que no le puedo dar la espalda, porque es algo en lo que me forjé cuando niño, con el ambiente familiar, y de alguna manera yo creo que todo lo primero que hice en la música fue tan contracultural que me formó en esa visión, ¿no? En ese cuestionamiento. Sí. Claro que sí. Pero justamente vamos a hablar de ese proceso que comienza en familia, ¿verdad? Desde que eras muy chico, una familia muy musical. Y después vamos a pasar por Narcosis y vamos a pasar por La Liga del Sueño hasta llegar a esto. ¡Qué horror! Pero bueno, si así lo queremos, adelante. Genial, vamos a hacerlo entonces. Hacemos una pausa y regresamos con más en Casa Tomada. Es por amor que te busco entre la gente. Es por amor porque eres diferente. Y es por amor que nunca voy a dejarte aquí. Es por amor que resistiré por ti. Shalala, shalala. Tengo cortes al costado y déjate convencer que una sola palabra traerá el final. Sí, puede ser que la cuerda ya cedido, no lo ves. Estamos de vuelta con Pelo Madueño aquí en Casa Tomada. Esa canción que estábamos viendo es No hay estrellas en el mar. Pelo, te propuse que pasáramos una rápida revista a lo que ha sido esta carrera tuya, que comienza de muy joven y que tú defines como un constante cuestionamiento, como una constante búsqueda, ¿no? Y que nos adelantaste
comienza en tu casa, porque tú provienes de una familia muy musical. De hecho, Todos suenan. de hecho, un primo mío, muy querido, ha sido alumno de tu padre, Mira tú. de Jorge. Mira tú. ¿Cómo recuerdas? Vi en la biografía que está en tu página web que tú escuchabas mentira, música, digo. ¿sí? Todo es mentira. Entonces continuemos con esa mentira, porque es preciosa. Vale, Dice que a los dale. 4 años lo hacías, escuchabas música y aprendías a tocar piano. Bueno, yo no me acuerdo si tenía 4 años, pero nos pusieron a todos los hermanos a estudiar piano, ¿no? Ajá. Cosa además que no solamente es recomendable para familias de músicos, yo creo que el piano es un instrumento que tiene que estar en la vida de todos los seres humanos, aunque sea cuando eres niño, cuando estás en el colegio, como si fuera una materia más. Para mí es fundamental el contacto con, porque el piano, la flauta dulce, todo el mundo se va a la flauta dulce, es más fácil, melódica, pero el piano tiene una vibración y una sonoridad casi espiritual, ¿no? Puedes jugar mucho en él, y es importante, creo que te conecta con cosas que van madurando por debajo, ¿no? ¿Tú has seguido tocando el piano? Lo abandoné en un momento, ¿no? En un momento toqué piano, todos dábamos conciertos, éramos pequeños concertistas en trajecito que no llegábamos ni a los pedales del piano, porque la profesora cogía a sus alumnos y les ponía anualmente a dar el show y todos pasamos por piano, fue súper importante, el piano fue importantísimo, agradezco muchísimo que me hayan puesto en clase, porque además, claro, es tedioso, ¿no? Hay mucha gente, y para los niños, pues a veces es tedioso tener que... Pero tuvimos una cierta disciplina con el tema, ¿no? Y de ahí cada uno ha volado un poco a lo que hace hoy, ¿no? ¿Tú usas el piano para componer? Sí, ahora uso más el piano, estoy un poco... Hace unos años que estoy regresando al piano, ojalá que lo pueda tocar como lo tocaba en ese momento, aunque requiere, como te digo, de ponerte horas porque para agarrar la lectura a primera vista y todo, ¿no? Pero compongo mucho con la guitarra también. Compones mucho con la guitarra. Eso ha sido lo que has hecho. Sí, es lo primero con lo que compones. Sí, la tengo ahí en mi casa, la agarras en cualquier momento, sí. ¿Y cómo compones? Cuando coges tu guitarra y empiezas a rasguear, lo empiezas a improvisar, tienes una melodía en la cabeza. Es coger la guitarra y pasa y sale. Lo primero que a mí me salen muchas melodías, a veces viene una frase también y eso dirige un poco la letra, pero sucede, ¿no? No, tampoco considero que sea un acto, pues, divino. divino, No, claro. O sea, sucede porque diste la situación para que suceda. A mí me sucede con mucha facilidad. ¿Tú te pones horarios para componer o es algo así absolutamente espontáneo? Nada. ¿Qué va? Horarios, y ahora componer de 10 a 11, de 11 a tal. Hay mucha gente que lo hace como ir a la oficina, por claro, eso te lo digo. Sí, no, a componer. Lo que pasa es que yo sí dejo que la composición sea un acto totalmente inusitado, o sea, que no espere, ¿no? Inesperado, que no me pongo a componer. Si es por encargo, a lo mejor, pero lo mío siempre sale de manera muy orgánica, ¿no? ¿Primero la música o primero la letra? La música. La música. Sí. Y después acompañas esa música con una letra adrede o una letra que ya puedes tener. Letras que puedo hacer o ideas que tenía sueltas y que voy armando, ¿no? Pero casi siempre es hacer la letra para la canción. Y eso puede ser fácil, pero también puede ser complicado, no es tan sencillo. Y cuando ha pasado el tiempo, ¿tu familia ha seguido unida por la música, digamos, o cada uno ha tomado caminos distintos? Bueno, por ejemplo, tu hermano José Luis es un gran pianista, ¿no? José Luis es un tremendo músico, es un músico para mí de los mejores o más grandes que puede haber en este país. En el piano y a través del piano ha incursionado muchísimo por distintas áreas. Una de ellas fue el jazz latino, o los lenguajes de la música peruana a través del jazz. Y hace tiempo que está haciendo otras cosas distintas, y siempre conectado con las tradiciones y cosas que no tanto. Y bueno, los demás, mi hermana Rocío, todo es profesor de piano, toca piano, mi hermana Claudia es cantante, mi padre pues sigue dando clases hasta el día de hoy. De alguna manera hay algo en la sangre que te marca, ¿no? ¿Y hablan de eso? ¿Se comentan las composiciones de uno del otro? Somos una familia muy rara.
nunca ha habido mesa redonda musical. Nunca, por ejemplo, tu padre nunca te ha dicho nada de alguno de tus discos, nunca te ha dicho nada de alguna de tus composiciones. Sí, pero no tanto, ¿no? Quiero decir que somos muy individuales, cada uno, ¿no? Creo que quizás también, no sé, quizás mi padre también era muy en su rollo en el aspecto musical, cuando él dirigía discos y trabajaba con muchísima gente a la que pudimos ver de niños en la casa, ¿no? ¿A quiénes, por ejemplo? Incluía Chabucaranda, Perú Negro, poetas, César Calvo, Juan Gonzalo Rose, mucha gente que él frecuentó en el mundo en el que estaba, ¿no? Quizás también hemos percibido que el hecho artístico es un hecho totalmente individual, ¿no? Y trabajamos nosotros de manera individual todo el tiempo, ¿no? Es así un poco de repente nuestra educación y está bien que sea así. Es más fácil estar preparado para estar en grupo que para estar solo, creo, al final, ¿no? Claro. Sobre todo en la música, si estás solo, aprendes en el camino a poder sostener todas las necesidades que tienes como músico, como ejecutante, como compositor, como productor, y luego entras al área también de la producción. O sea, todos nosotros hemos salido a la calle con el engrudo y la ficha a pegarlo cuando empezábamos a tocar. Claro, bueno, esa es una imagen que me remite a mí a Narcosis, a la época, que va, digamos... no, eso no lo hago ahora porque tengo a alguien, si no lo seguiría haciendo. ¿Lo disfrutabas además también? Sí, yo me acuerdo de la época de la Liga del Sueño. En la época de la Liga del Sueño hacíamos eso, ¿no? Es parte de todo, o sea, está bueno hacer todo, en la música, ¿no? Tú me has dicho que tocas guitarra, tocas piano, tocas batería. ¿Qué otros instrumentos tocas? ¿O esos son básicamente? Al tocar la guitarra tocas un poco de bajo. Yo a veces grabo los bajos de mis... Porque me grabo los bajos de mis propios discos. Y poco más, ¿no? Tú luego tienes el lado de los vientos, que es más complicado. Claro. Pero básicamente con los tres, al tocar batería tocas percusión menor también. Cajón, quizá, alguna de esas cajón, cosas. de todas maneras. Claro. Todos tocamos cajón. La batería, digamos, es la que te lanza, no voy a decir a la fama, porque no es precisamente... A la famita del mundo subterráneo, ¿no? Que comienza bien pronto, o sea, comienza cuando estás en el colegio, me parece, ¿no? O sea, ¿tenías cuánto? 14, 15 años, cuando comenzaste a tocar en Narcosis. Tenía más o menos 13, 14 años, algo así por tercera y media, algo así, cuarto, tercera y media. Y empecé, además, fue gracioso porque yo no tocaba batería. O sea, yo me fui a un ensayo de esta banda, el baterista se fue porque tuvo que hacer algo, y toda la mancha de los fans se quedaron ahí, y el guitarrista preguntó, ¿quién sabe tocar batería? Y yo dije, me paré en la batería, a ver, esto es así, a ver, pum, pum, ya, vamos, pum, pa, empecé a tocar, y dijeron, ya tenemos baterista, vámonos. O sea que fue una cosa que no necesitaste estudiar, una cosa que fue fácil para ti, una cosa que fue absolutamente espontánea. Sí. La música siempre ha sido así para mí. ¿Lo tienes o no lo tienes? ¿Crees tú? Es que puedes tenerla en menor o mayor grado, ¿no? Yo creo que tenemos mucho música, o sea, creo que hay una cosa muy fuerte con la música y con la música pura también hay una conexión muy fuerte, ¿no? Ha sido nuestra escuela, ha sido el nido en el que hemos crecido y luego lo que nos ha formado. Cada uno ha hecho música, no sé si culta, porque no quiero, pero sí música que nos toque, ¿no? Claro. Diga algo, ¿no? ¿Tú cómo recuerdas esos años, 13, 14, 15 años de Narcosis? Era una época... la vez pasada entrevisté a Daniel F. y él me dijo que quienes recuerdan esos años como una época como idílica, romántica, están muy confundidos. ¿Tú piensas lo mismo? Sí, claro. ¿Quién va a recordar esos años como idílicos? En ningún sentido, ¿no? Ningún estrato social, ni ningún artista de ninguna disciplina. Creo que lo que hizo el rock subterráneo en ese momento fue simplemente alzar la voz, ¿no? Fue una tribu de artistas que decidieron levantar la voz por lo que estaba sucediendo a nivel político, social y todo, ¿no? Y bueno, yo lo único que hice fue dejarme arrastrar por esta turba, digamos, ¿no? Porque era un chibolo, entonces claro. ¿Y tú salías de las clases y te ibas a los conciertos? No sé cómo hacía, creo que me trepaba el muro, me iba a tocar, volvía, tenía doble personalidad, ¿no?
era de personalidad, estaba en Santa María y me iba a tocar a un hueco... ¿En el centro? Donde sea. O donde sea, claro. Claro, era como... ¿no? Ajá. Doble personalidad mínimo. ¿Y qué tal música se hacía en esa época? ¿Cómo la ves ahora a la distancia? ¿Qué te parece la música de esa época? A mí me parece que lo que germina por una necesidad tiene un encanto especial, porque no siempre implica una rigurosidad musical, sí, o no una erudición musical. Lo único que interesa es lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres decir en ese momento. Claro. Yo creo que hay mucha gente que tenía cosas que decir y aprendió a tocar 3 acordes de guitarra para poder hacer una canción. Entonces, es una circunstancia bastante especial, ¿no? No diría que sea estrictamente musical. Pero a partir de ahí, la gente que empezó a tocar y aprender a tocar, ya empezó a representar distintas estéticas, y eso también lo hizo muy rico, ¿no? Es algo que es demasiado orgánico, como para que, por lo menos en este tiempo, se repita, ¿no? Claro. Se repite quizás ahora a otra escala. Pero con otros ritmos, además, ¿no? Con cosas mucho más rudimentarias, incluso, sí, ¿no? Y era todo mucho más rápido, era más violento, o sea, estaba esto o no estaba, ¿no? Sí. Y bueno, por otro lado, ahora se hace muchísima más música que antes, y se hace mucho mejor música. Yo creo que ahora mismo se está haciendo la mayor cantidad de música y de mayor diversidad que se ha hecho nunca en este país, ¿no? ¿Tú crees que las personas que participaron de la movida subterránea son en parte responsables de eso que estás diciendo ahora? ¿Algunas de ellas? ¿Algunos sobrevivientes? No creo que... Bueno, yo para comenzar no creo que sea uno tan importante. Yo creo que hay un tema que... Yo estoy convencido que la obra siempre es mejor que el autor. Ah, ok. A nosotros que nos echen a un lado. Lo importante nuestro es la obra, es lo que hagamos, qué es lo que estamos dejando y qué es lo que suscitamos con la obra. Quizás la obra de esa generación en su momento influyó a la generación de los 90s y de la música independiente, y quizás esa conciencia independiente se haya multiplicado a partir de ahí, y por eso ahora ves tanta producción, tanta música, tanta gente que hace música, se junta con 3 colegas y se van a su casa y graban el disco en la computadora. Yo creo que sí debe haber algo de escuela en ese sentido, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Pelo, y vamos a regresar para seguir hablando de tu carrera. Vamos a hablar, por supuesto, de los años con Miki González, de la fundación de la Liga del Sueño, una banda emblemática para mi generación. Esos conciertos en el Sargento Pimienta con grandes pogos son inolvidables. Y vamos a hablar de todo eso después de la pausa, aquí en Casa Tomada. No, esta vez no intentes recoger los trozos mil a mis pies. Tengo cortes al costado y déjate convencer que una sola palabra traerá el final. Sí, puede ser que la cuerda ya ha cedido, no lo ves, miéntete, déjame el trabajo sucio, aléjate, cúbrete, esto va a doler y no podré ni llorar. Siento el calor, estoy ardiendo mal, siento el dolor. Estamos de vuelta con Pelo Madeño aquí en Casa Tomada. Pelo, después de la época subterránea con Narcosis y luego Eructo Maldonado. Gracias por salimos de ahí ya, salimos del fanguillo. Y entramos a la época en la que comienzas a tocar con Miki González, ¿verdad? Entrevisté también a Miki González y me dijo que era una época increíble, con muchas giras. Era una época en la que Miki rompía en las radios. ¿Cómo recuerdas tú esos años? Bueno, ¿igual que él? Muy movido, sí. Definitivamente su carrera en ese momento estaba muy fuerte, dio buenos pelotazos con buenas canciones, y yo estaba en su banda, y bueno, todos disfrutábamos del éxito de lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y nos sentíamos parte de él, por supuesto, éramos su banda. Y sí, eran muchas giras. Yo con él
tuve mis primeras veces de varias cosas, ¿no? Ajá. O sea, primera vez de hacer una... Bueno, ya había viajado con algún grupo subte, pero de tocar en el circuito de pubs, de acercarme, estar entre otro público, de ir a una radio, por ejemplo, cosa que, por supuesto, que me chocó muchísimo en ese momento. De muchas cosas, ¿no? Porque además se hacían las giras más impensadas, ¿no? A nadie se le ocurría ir a Tocache en esa época, por ejemplo. Bueno, pero Miki, el rey de Tocache, hizo Vamos a Tocache. Claro. Entonces era para los tocachinos y tocachainos y todos los selváticos en general. Mi traer a Miki era como traer a Amparo Brambila. Claro. Y íbamos todo el tiempo a la selva. O sea, llegábamos a Lima y en la máquina contestadora era, súbase al avión. Pero era una zona que tenía una fama horrible, Tocache, pero ¿ustedes corrían riesgos o que los querían tanto que cuidados no? por el cártel. Bueno, yo nunca supe quién nos contrataba, ¿no? Pero por la situación de la llegada a ciertos eventos, pues... ¿Sospechabas? Sí. Ajá. ¿Tuvo algo que ver, aprendiste algo en los años que pasaste con Miki que después aplicaste en la fundación de la Liga del Sueño? ¿Qué cosas heredaste, qué cosas te sirvieron de la época con Miki para después proyectarte a tu propia banda? Seguramente varias. Lo que pasa es que no las puedo ver claramente porque no hubo ningún aprendizaje directo, ¿no? Claro. Porque después de tocar con Miki yo estuve 2 años y esto va a hacer que pierda a todos mis fans, si es que los tengo, y que no rompan mis discos, por favor, prohibido. Yo pasé 2 años como baterista de sesión, o sea, con Miki aprendí mucho, grabé discos, y llegó un momento en que dijo, oye, quiero ser baterista, o sea, ya creo que he tocado un techo aquí, quiero aprender distintos ritmos, aprender a tocar marinera, aprender a tocar vals, a tocar y a trabajar como baterista de sesión. Le llaman chivero aquí. ¿Chivero? Un chivero es un músico que te dicen, oye, hola compadre, oye, este jueves puedes, si es en el local tal, tienes que ir con terno de tal color y mañana te mando las partituras para que te aprendas los temas. Ok, vas, un poco, en España le dicen mercenarios. Ajá. Entonces, vas, tocas, no importa con quién, ni cómo, cobras y te vas a tu casa. 2 años de chivero fuiste. Estuve 2 años chiveando. ¿Y qué tocaste ahí? De todo y con todo el mundo. O sea, he tocado de todo y con todo el mundo. Chicha. Chicha toqué en alguna orquesta seguramente. Toqué con, no sé, con todo el mundo, con muchos cantantes que se hacían, bueno, qué sé yo, desde gente que llevaba a sus amigos para que los vea Claro. en el Florentino, que en esa época era de baladistas, hasta Les Achún, o giras. Tocaba con Música criolla. Con mucha gente, música criolla, música internacional. Jazz. Aprendí a leer batería y sobre todo que me curtí mucho como baterista, que era lo que quería hacer, ¿no? Toqué en algunos grupos de jazz, toqué en varios grupos de rock también. Y de ahí, en un momento me harté de eso, como era de esperarse. Claro. Y me puse a componer lo de la liga. Entonces yo creo que ha sido una reacción más a lo anterior. Yeah. Y lo que yo me quedaría con la época de Miki es que era un tipo que es un productor. Entonces yo veía a un tipo que trabajaba en el estudio y traía ideas, generaba canciones y generaba estéticas en el Claro, estudio, además ¿no? es un tipo que es muy visionario, Miki, digamos, cuando incorpora a los Bayumbrosio, por ejemplo, ¿no? Claro, tiene un lado de productor y de avanzada muy interesante que hasta da frutos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces yo Claro, con los mix que está creo haciendo que eso ahora, fue. sí, claro. Y claro, y una cosa que aprendí Miki también es cómo salía vivo de la selva, también, con tantas giras. Creo que le debo ¿Cuáles son mucho. los secretos para salir vivo de la Sí, selva? sí. Bueno, fundas la Liga del Sueño, que ha tenido muchas fundaciones, muchas formaciones, ¿no? Pero digamos la emblemática, me parece que la primera te tenía a ti como cantante y tenía el Chino Chavo en la guitarra. ¿Y después a quiénes más tenía? Yo no sé ya cuál es la emblemática en realidad, porque claro, hemos sacado 3 discos y en cada disco era una formación distinta y llegábamos a un público distinto y generábamos cosas distintas. Unos dicen que la emblemática fue la última, la que nos hizo conocidos a nivel nacional. Otros que la primera, que era la más indie o la más rara, ¿no? Ha sido bien distinto cada momento. Fue un grupo en el que yo aprendí muchísimo, creo que fue una escuela para todos, porque fue el hazlo tú mismo todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Hazlo tú mismo, grábate como puedas, saca los discos y empezar a tocar en sitios chiquitos con tu música. Sitios chiquitos,
2 mesas, 6, 10, y no parar de hacerlo, ¿no? No parar y que no te pase nada. O sea, conquistar cuando a hay la una sola gente mesa. una por una. Prácticamente la cantidad de canciones con cantidad de público. Y que no te pase nada con que no suceda, con que no se llene el lugar. ¿No te desmoralizaba eso? En absoluto, ¿no? Y ha sido labrarse un camino ahí. ¿Por qué, en la dejaste calle, ¿no? ¿Por qué dejaste la batería? ¿Por estos 2 años de chivero? ¿Porque te cansaste de la Porque batería esos 2 años? me puse a componer y descubrí la composición o reconecté. Yo ya había hecho cosas de compositor con las bandas en las que estaba, había sacado incluso un cassette que no conoce nadie, que se llama El sueño de Ali, que fue un producto de estudio de 14 canciones. Pero aquí como que me agarró fuerte, como que dije, oye, después de haber pasado por todo esto, lo que tienes que hacer es ponerte a componer y a empezar el camino de compositor. ¿Y cantar fue difícil para ti? ¿Fue un reto o ya lo habías hecho antes? No, yo me mandé nomás. Así como ¿no? cuando te mandaste la primera vez a tocar batería. Igual, o sea, te estás escribiendo canciones, estás escribiendo letras, bueno, tú tienes que defender lo que escribes. Me puse Ya, a cantar. claro. Y por eso también si escuchas los primeros discos, la voz ha cambiado un montón, ¿no? ¿Por qué has aprendido a cantar? ¿Has estudiado un canto? No creo que haya aprendido a cantar. Yo no, bueno, para comenzar no sé si a cantar haya que aprender, ¿no? Como que a pintar hay que aprender, a lo mejor no, ¿no? Pero es algo que se hace nomás, ¿no? Ajá. Claro. ¿Y cómo ha cambiado la voz? ¿Qué detalles? Yo creo que un poco... ¿Ha mejorado? No me he ¿Más puesto a asentada? escuchar así. Yo no escucho mucho mis discos, no me he puesto a escuchar a comparar, pero han cambiado muchas cosas, pues. Con los discos no solamente la voz, el tipo de composición, el tipo de letras. Pero La Liga del Sueño llegó a ser muy exitosa y llegó a tener un público cautivo, ¿no? Era una banda de culto. ¿Tú llegaste a sentir eso? Yo creo que los primeros años sí, y luego cuando vino el éxito, digamos, con el disco de la Sony y nos hicimos conocidos a nivel nacional y todo empezó a funcionar, nos seguíamos comportando como una banda de culto y por eso se fue a la mierda. Ahora hay un tema que no puedo dejar de mencionar que ocurre paralelamente a la Liga del Sueño, ¿no? Que es tu incursión en el mundo de la actuación, en Pataclown. Totalmente accidental, fortuita, igual que todo, ¿no? Ajá. Yo estaba haciendo la música, me acuerdo, fui llamado a Pataclown para hacer la música y me pusieron un día una nariz, me hicieron pasar al frente y ya está. Bautizado como clown, ¿no? Como clown. Pero lo hacías muy bien, o sea, yo recuerdo que tú eras parte de la formación y que habían actores, digamos, Hombre, profesionales. Las cosas hay que hacerlas bien. Y después la música se incorporó mucho en Pataclown, ¿no? ¿Fue gracias a ti que otros de los clowns aprendieron a tocar instrumentos o no? No, gracias a mí no. Mi trabajo era dirigir y aprovechar lo que había de cada uno para poder generar piezas o canciones o que el espectáculo tuviera música. Sin embargo, habían unos que ya tocaban, ¿no? Gonzalo Torres ya había tocado, venía de tocar el bajo, había tocado no sé cuántos. Joana había tocado en la primera Liga del Sueño también, algo de teclado. Cachín se puso a aprender a tocar el saxo, ¿no? cosa que es hasta el día de hoy. Y me acuerdo que en uno de los espectáculos la meta era que todos los clowns toquen algo y hagamos una banda, ¿no? Y fue lo que hicimos, ¿no? Ajá. ¿Tú llegaste a sentirte un actor? No, ni hoy tampoco. Eso sería una falta de respeto para los actores de verdad, ¿no? Un actor de verdad es un tipo que ha tenido muchísimo camino en estudios, en experimentaciones, en ser un buen actor. Yo no me considero un buen actor, yo soy un tipo al que han agarrado, han dicho, oye, puede hacer esto, vamos a ver, y lo he hecho y he tenido la suerte de salir aprobado con más de 11 en cada cosa que he hecho de la actuación, pero la verdad es que no me siento actor para nada, me encanta la actuación, me parece súper interesante, ¿no? ¿Tú sientes que te ayudó después en escena esa experiencia como en Pataclown, no? Muchísimo. Y una de las veces que me di más cuenta fue una vez que me fui a hacer un casting en Madrid. Yo estaba tocando en ese momento en una orquesta infame, que tocábamos, bueno, pasodobles bonitos, pero de repente tenías que tocar temas de Miami Sound Machine y David Bisbal. Yo estaba hasta aquí diciendo, ya, ¿qué hago ahora? Salto un banco para poder sobrevivir acá. Y un amigo me llama y me dice, oye, he visto un casting, unos carteles en la calle de un grupo que se llama Mayumana. Digo, ¿qué es eso? Bueno, vi el cartel, mandé mi currículum, había cerrado la convocatoria, pero me dijeron, bueno,
me mandaba un currículum ahí un poquito grande, y me dijeron, ya, bueno, me dejaron entrar, y en el momento de las pruebas, porque ese era un grupo de teatro no convencional, primero porque no hay texto, en ninguna de sus obras hay texto, hay ruidos, onomatopeyas, música, sonidos, trabajan mucho, creo que son de la escuela de Stomp y de los Blue Men, que hacen mucha percusión y tal. Y yo me di cuenta en el momento de las pruebas cómo me ayudó lo experimentado con Pataclown, ¿no? Para que me acepten en el grupo, porque además era pues, muy reducida. Esos fueron tus años en España, que fueron años muy interesantes también, y los que vamos a revisar después de hacer una cortísima pausa aquí en Casa Muy Tomada. bien. Regresamos. Eres tú, un capricho del sol, la mitad de mi vida resbala sin ti. Arena y blue, teorema de amor, una historia sin fin, condenada aquí. Estamos de vuelta con Pelo Madueño aquí en Casa Tomada. Pelo, hemos hablado de los años de la Liga del Sueño. Has adelantado un poco de lo que fue tu etapa, me parece que de 8 años en España. ¿8 años fueron? 8 años, del 8 2000 años, ¿no? al 2008, sí. Desde el 2000 hasta el 2008. ¿Te fuiste a España porque querías conocer España, porque querías frecuentar un ambiente nuevo musicalmente, artísticamente, o porque te cansaste del Perú? Las dos últimas, B y C. ¿Qué te pasó en ese momento? Pues ya estaba un poco harto, la verdad, de muchas cosas, de intentar cosas y por otro lado también necesitaba, pues... Mira, lo que pasó fue que me fui un año antes, mejor dicho, unos meses antes a tocar a Nueva York. Y cuando llegué a Nueva York, al tercer día de estar ahí, dije, tú vas a volver a Lima solamente a hacer maletas. No hagas nada más. Ajá. Come, duerme, pero haz tu maleta y te vas. Y eso fue lo que hice, de verdad la culpa es de Nueva York. Tampoco hiciste tantas maletas, ¿no? ¿Te fuiste con lo justo? No, me volví loco, me llevé hasta el Alicate. Ah, sí. Sí, o sea, dije, y tuve la suerte además de que llegué para allá con la visa de turista, que son 3 meses, y me trajeron al toque porque se estrenaba Ciudad de M, esta película que había grabado. Entonces me llevé más cosas todavía, más alicates. Pero además tuviste 3 meses más. No, o sea, justo en esos 3 meses ya, cuando llegué allá con todo, papá, ya me quedé ilegal. ¿Te quedaste de ilegal en España? Me quedé ilegal muchos años, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste de ilegal ahí? Supongo yo que unos 4 por lo menos, ¿no? ¿Nunca llegaste a tener el contrato de trabajo hasta Mayumaná? Antes tuve contrato de trabajo. No, en un momento como que ya tomas un poquito más de conciencia y de repente algo te hace ver que tienes que legalizarte y tal. Pero yo no me ubicaba en esto de ilegales, legales. Yo estaba en un viaje muy personal. Pero más allá eso es una cosa muy... No hay una gran persecución, no me parece que haya, ¿no? No la vi. No. Y yo sentía que tenía que ir al mundo, ¿no? Que ir al mundo a nivel personal, a nivel musical. Era lo que sentía, yo ya había hecho muchas cosas aquí, ¿no? ¿Y tú llegaste al lugar que creías, al lugar que pensabas que era el lugar a donde estabas yendo, o te sorprendió incluso, te pareció mejor incluso de lo que era? No, me pareció peor de lo que... Peor de lo que pensabas. Pensaba, porque yo me había quedado con esa cosa idílica de la movida... Madrileña de los años 90. Madrileña, de España en general, y también en los 90s, ¿no? Y cuando llegué... habían aparecido estos Claro, porque formatos. tú estabas a ti te gustaba mucho Radio Futura, me parece, ¿no? Radio Futura, bueno, Nacha Pop, muchísimas bandas. Claro, Nacha Pop. Muchísimas bandas del movimiento, de la época de la movida, ¿no? Y cuando llegué justo aparecieron estos formatos televisivos, que es tipo Operación Triunfo, tipo La Voz, y estos formatos que... El primero fue Gran Hermano, me parece, ¿no? Sí. Gran Hermano. Y estos formatos hipnotizaron al pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo, estos formatos crearon nuevos ídolos mediáticos. El primero de ellos, David Bisbal.
toda la primera generación de Operación Triunfo. Entonces, todo el mundo compraba esos discos y digamos que toda esa producción televisiva se cargó totalmente la industria discográfica. La industria discográfica empezó a irse a pique, ¿no? Bueno, se vendían solamente estos productos frívolos hechos a medida de mercado, ¿no? Pero bueno, quitando eso, se vive igual. Pero además se toca mucho, hay mucha música, Sí, ¿no? sí, En los bares hay permanente movimiento, ¿no? Yo creo que es bueno para cualquier persona, no solamente ser artista, o sea, yo creo que hagas lo que hagas, sí es importante darse una vueltita y si puedes vivir en algún lugar, es algo que te deja muchísimo. Eso recuperar tu anonimato, ¿qué es lo que tiene eso? Hay que tener ese viaje. Es que también te confronta a nivel personal con muchas cosas. Claro. ¿No? Yo creo que es importante, hay cosas que pasan, de repente no son muy evidentes, pero luego descubres eso, ¿no? Por ejemplo, esta historia de tú te vas de aquí con un nombre, con algún reconocimiento y llegas a un lugar... Y se me cayeron en el avión de ida. Ah, claro, lo pierdes. Los diplomas, todo. Cuando llegué ahí no era nadie. Tienes que recuperarlo totalmente, ¿no? Reconstruirlo, hacerte un nombre nuevo, ¿no? Eso, yo me imagino que eso puede ser desmoralizador y alentador al mismo tiempo. Claro, además que era la situación distinta, o sea, sí tantos años de repente de estar en proyectos que repercutían, sí llega un momento en el que vives, no sé, el ego te juega una mala pasada. Ya, claro. ¿No? Y de repente pues se ha creado una burbuja alrededor, bueno, le puedes llamar personaje, lo que sea, y yo quería romper con eso, necesitaba romper con eso, ¿no? Entonces, el hecho de forjarte un nuevo nombre en otro lugar, era algo para mí más natural, digamos, ¿no? Y que no tenía prisa tampoco, ¿no? ¿Te fuiste con esa idea que tienen muchas personas que se van, de que su país es injusto con ellos y que no tienen el reconocimiento que merecen? Este país es totalmente injusto conmigo. ¿Te fuiste no con importa, esa idea? aquí estamos, igual. ¿Con quién es justo este país? ¿Con quién? ¿Con quién? O sea, con los protegidos únicamente, ¿verdad? Y los protegidos son los que tienen que salir de allí para que este país empiece a ser justo con todo el pueblo. ¿Y España, Madrid, fue justo contigo? Yo la pasé muy bien. La pasé muy bien. Yo creo que no es tanto, depende del lugar, ¿no? Creo que hay un mito con esto de que me trataron bien aquí, no me trataron bien allá. Creo que te tratan como tú te tratas un poco también. Si tú vas con una escala posicional o jerárquica a algún lugar, no, vas frito, vas muerto. Te van a dar por algún lado, ¿no? Claro. Si vas como pidiendo, como aplastado y con complejos y con historias encima, también te va a ir mal. O sea, creo que viajar y vivir en otro lugar es la oportunidad para tú hacer un blanco contigo, ¿no? Claro. Tú me contaste que vivías en una guardilla y que compusiste mucho en esos años. Sí, viví en varios sitios. El primero fue la casa de un amigo, Ignacio, que me recibió muy gentilmente, él y su esposa. Estuve, creo, no me acuerdo cuánto tiempo, pero ya en un momento dije, hay que dejar a estos señores que hagan el amor tranquilo, ¿no? ¡Pum! Entonces me alquilé una... ¿No te dejaban dormir o...? No, no, seguramente que, bueno, me metí en una casa de pareja, ¿no? Entonces, me alquilé un sitio en un barrio que es un barrio mítico porque se generó muchísima música en la época de la movida ahí, que se llama Malasaña. Malasaña. Conseguí una guardilla, no sé cómo convencí al dueño de la guardilla, que era un tipo curiosísimo, que un día lo veo taxiando, otro día lo vi en patines. Yo no sé si vivía con su madre y además con su madre y su abuela. Además es un tipo muy especial. Y me dio la guardilla a mí sin tener papeles ni nada, y ahí estuve un tiempo. Que es rarísimo que ocurra, ¿no? Porque es una cosa muy formal alquilar un piso. Sí, pero yo iba con un aire tan fresco que no sé, como que no estaba ahí, me empujaban mis angelitos, ¿no? Y bueno, yo no paré de componer, la verdad, desde que... ¿Cuántas canciones habrás compuesto ahí? Un montón. Tengo un montón de material que he compuesto durante los años en los que no contacté con ninguna compañía discográfica, ¿no? Creo que nos pasa a todos, que tenemos periodos que producimos libros, novelas, música, pintura y que eso nunca se edita, digamos. Claro. O sea, que tenemos ahí un fondo que sí, en algún momento pues tendrá que salir así como de 2x1, vengan o... Como las rebajas. Una cosa así. O la tiraremos al mar, no sé. Yo creo que es importante, si hay una cosa temporal importante, por eso yo creo que los países
Y volviendo al tema de España, los países que ofrecen un sustento y un sostén cultural para los artistas, es muy importante que haya sostén cultural porque tú vas a ser temporal con la obra que estás produciendo en el momento, la vas a poder editar, ¿no? Y tener un camino lógico como artista también, que la producción artística se sostenga, claro. Se sostiene y viene una detrás de otra, ¿no? Aquí lo que sucede, y en muchos países de Latinoamérica me imagino, hay muchas cosas que uno cree que solamente pasan aquí, y cuando veo un poco para afuera pasan en un montón de lugares, ¿no? Y sí hay mucho vacío, y bueno, hay un gran vacío de sostén cultural que me parece que no es tanto por la basura o mediática o la invasión de esto o la invasión del otro, es porque eso es normal que exista, digamos, no se puede tampoco combatir con el status quo cultural, pero lo que sí es importante es que tiene que haber respiraderos, tiene que haber un balance. Claro. Si usted va a México, coño, es como México Perú, pero tiene un balance importante, claro. Una minoría grande, hay un dinero para cultura, para todas las disciplinas, igual en Europa, yo creo que eso es lo que debería, por favor, empezar a ver. Pero tú estuviste 8 años ahí y ya conseguiste hacerte un nombre, entraste a Mayumaná. Conseguí hacerme un nombre, conseguí la nacionalidad. Nada menos. Y conseguí muchos amigos. Editaste tu disco Ciudad Naufragio. ¿Por qué venirse? Eso es lo que me pregunto hasta ahora yo. Todavía no tengo respuesta, pero aquí estoy. ¿Y qué fue lo primero que te pareció Perú cuando volviste después de esos 8 años en España? Bueno, pues... Con franqueza. Con franqueza yo no puedo decir que haya mejorado. Yo no pienso que haya mejorado, ¿no? Yo creo que había empeorado en muchos aspectos, ¿no? Eso. Period. Pero muchísimas gracias por haber venido aquí. Muchísimas gracias a ti. Como siempre verte, además, maestro. Un placer. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche de domingo. Nos volvemos a encontrar como siempre la próxima semana. Permiso.